Hola, Vivis, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Por aquí, ¿y esa cámara? Me la encontré. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues no sé, mira que me dejaron un trabajo de averiguar sobre el régimen parlamentario. Y ¿Sí? pues no sé, tú que eres mi compañera de viaje, ¿te gustaría ir conmigo a Inglaterra? Claro que sí, si quiero, vamos. 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 Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some. Hola, ¿cómo están? Ya volvimos a Inglaterra. El régimen parlamentario como tal es la forma de gobierno que no acepta rigidez de separación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, sino que por el contrario se denomina parlamentaria la colaboración entre los dos sin separación. El régimen parlamentario tuvo su origen en Gran Bretaña, por lo que es necesario referirnos brevemente a este país. Las raíces del Parlamento se remontan al siglo XI con Guillermo el Conquistador, que comenzó a gobernar asistido por un cuerpo colegiado llamado Curia Regis o Corte del Rey, cuya forma de actuar en Gran Consejo parecía una asamblea representativa. Estaba integrada por nobles, feudales y dignatarios de la iglesia. Yéndonos un poquito a otro año, en 1213, el rey Juan Sin Tierra, presionado por los conflictos del reino, convocó al Gran Consejo, en el que cada condado estaría representado por 4 caballeros, que actuarían en nombre de los terratenientes para establecer un impuesto real sobre sus propiedades. Más o menos aquí va la historia. Bueno, inicialmente el Parlamento se constituyó una sola asamblea. Sin embargo, el clero y la nobleza manifestaron una clara tendencia de reunirse de forma separada. Bajo los sucesores de Eduardo I, el Parlamento se dividió en 2 cámaras: la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La primera la formaban los grandes varones y prelados del rey, que al margen de toda elección eran considerados por derecho propio miembros del Parlamento. En cuanto a la segunda, intervenían los representantes elegidos por los miembros de las ciudades y de los condados. Durante el reinado de Eduardo III se votó una ley que obligaba al monarca a convocar al Parlamento una vez al año. Bueno, y tras la Revolución de 1688 se publicó la Declaración de los Derechos, que estableció el predominio definitivo del Parlamento. En 1714 ocupa el trono Jorge I, de origen alemán, y con él comienza la dinastía Hanover. El monarca no conocía ni las leyes ni la lengua inglesa, por lo que se desentiende totalmente de los asuntos del Estado, delegando al ministro Robert Walpole en 1721 presidir las reuniones de ministros. Así, la incapacidad del monarca da origen a la figura del primer ministro, responsable ante el Parlamento. El sistema parlamentario hasta comienzos del siglo XIX no había asumido un carácter verdaderamente democrático. La capacidad electoral se apoyaba en requisitos económicos bastante elevados, de manera que solo el 4% de la población podían votar. En 1832 se llevó a cabo una reestructuración de colegios electorales, se rebajó los requisitos económicos, se otorgó el voto a los obreros hasta culminar en la obtención del voto popular. Gracias, Viviana.
Pero no los aburremos más con historia, hablemosles algo diferente, por decir las características del régimen parlamentario. Por ejemplo, existen dos clases de regímenes, de régimen parlamentario, el régimen parlamentario monárquico y el régimen parlamentario republicano. ¿En qué se diferencian? El régimen parlamentario monárquico es cuando el rey delega sus funciones a un gabinete, pero aunque él sigue siendo jefe de Estado, mientras que en el régimen parlamentario republicano no hay un rey, sino que hay un presidente que es escogido por este parlamento. Otra característica es la supremacía política en los asuntos de gobierno por parte del poder legislativo o del parlamento. El poder ejecutivo tiene una organización dual. Existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno. También existe una división de funciones entre la figura del jefe de Estado y del jefe de gobierno. El primero, representado por el rey en las monarquías parlamentaria, o el presidente en la república parlamentaria, que era lo que les mencionaba hace poco. Mientras que las funciones del segundo las ejerce por lo general el primer ministro o su equivalente, tras la designación hecha por el jefe de Estado, propuesta del parlamento o por la elección de partidos. Otra característica también es que el jefe de gobierno elige y encabeza su gabinete para que trabaje en forma colegiada como órgano mayor de jerarquía, siendo cada mismo a la vez responsable de su propio ministerio. De ahí que los ministros que forman parte del gabinete realicen funciones tanto del poder legislativo como del ejecutivo. Todas las características y las virtudes que yo sé que tanto tú como yo vimos en el régimen parlamentario. Por lo menos a mí el parlamentarismo en este aspecto me parece que suministra una mayor dosis de flexibilidad que permite respuestas flexibles a una situación cambiante. A mí me parece interesante la no reelección impuesta en muchos regímenes presidencialistas. Es emblemática del temor al continuismo en un sistema donde la concentración de poderes en la figura del presidente es vasta. Por ejemplo, acá en el presidencial y más con las reelecciones, me pareció interesante esa parte. Sí, yo tengo unas razones por las que me inclino por el parlamentarismo, como son que me parece que existe una mayor responsabilidad hacia el gobierno por parte de los partidos y de sus líderes, lo que a veces falta mucho aquí en nuestro país. Como también veo que en el parlamentarismo hay mayor obligación a los propios partidos a rendir cuentas. Lo que no pasa acá en Colombia. Sí. También me parece muy interesante el caso de que en un cambio en el liderazgo esto se efectúe sin una crisis de régimen. También me pareció muy interesante la continuidad en el gobierno sin el miedo al continuismo como ocurre en los sistemas presidenciales. Bueno, Cami, despidámonos ya porque pues quiero dar como un resumen. El parlamentarismo, entendido en su forma teórica, exclusivamente se caracteriza por un principio de separación de poderes que al parecer en la realidad es extremadamente limitado, donde se necesita o es necesaria una confianza del poder legislativo respecto del primer ministro. Allá el sistema parlamentario inglés nació en la realidad y en la práctica. Por ello, la necesidad de observar en todo caso la realidad. Bueno, y para finalizar, ¿qué prefieres? ¿Régimen parlamentario o régimen presidencial? Sí, parlamentario un poco creería que es una muy buena opción. Bueno, muchachos, esto es todo. Espero les haya gustado el poquito de conocimiento que les estamos impartiendo. Y aquí se acaba nuestro viaje y nuestra clase de teoría general del Estado. Gracias por lo que aprendimos. Gracias, querido profesor. Bye. Gracias, chao. Vamos. ¿Y qué tarea vamos a hacer? Porque no dijiste nada. Pero te iba a decir, te adelantaste. Es mucho, porque sí, hicimos muchas cosas. No supe qué es. No empezó acá. Tío. El Big Ben. Mira lo que me traje de Londres. ¿A qué vas a comprar eso? Ay, no viste.
compartir todo lo que aprendimos por allá. Dios quiera algún día conozcan. No, mentira. Después dirán,